Muy buenas tardes, amigos que todos los viernes sintonizan este canal Teleradio América en la hora de consuelo, que cede muy generosamente al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Mi nombre es Juan Miguel Castillo y usualmente vengo con el doctor Armando Armenteros, quien preside este comité, a traerles a ustedes informaciones frescas, análisis de la actualidad de la isla en estos desafíos que son permanentes de la convivencia entre Haití y la República Dominicana. Y obviamente quienes nos siguen pues nos sintonizan precisamente porque nosotros tratamos de ubicar esta información que está muy dispersa en las redes, que están muy dispersas en los medios de comunicación escritos. Cuestión esta inexplicable, puesto que República Dominicana debía en sus medios informativos tener un seguimiento particular a todo lo que acontece en Haití, porque todo lo que allí ocurra tiene un impacto inmediato sobre la República Dominicana, toda vez que, siendo una isla pequeña, sobrepoblada, y teniendo la realidad haitiana las debilidades y falencias que se empeoran de un tiempo a esta parte de manera progresiva, este empeoramiento de las condiciones de vida allá pues hace aumentar aún más la presión migratoria. Y precisamente en este seguimiento informativo que nosotros le damos, pues precisamente ya la semana pasada, el viernes pasado, les habíamos, y en las semanas anteriores, le habíamos estado dando seguimiento a la situación por la que atraviesa el gobierno haitiano. Una información de último minuto que fue hecha pública hace apenas unas horas. La Cámara de Diputados haitiana convocó para la semana que viene, para el día 7 de agosto, una sesión especial para conocer una iniciativa impulsada por legisladores, por diputados de la oposición, para juzgar políticamente a Jovenel Moïse. Esto se veía venir. Vimos la semana pasada como ya hubo una propuesta, una tercera, va a ser el cuarto en 2 años, de un nuevo primer ministro, que no ha sido ratificado aún, es decir, Haití continúa sin gobierno y en una crisis permanente que se agrava por el momento. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa de juicio político? ¿Tiene expectativas reales de que sea destituido el presidente, provocando un vacío aún mayor de autoridad en Haití? Siendo realistas, lo cierto es que la oposición, para alcanzar un juicio político, aprobar un juicio político, necesita 80 votos, necesita 80 diputados, y no parece que lo puedan alcanzar. No es por falta de... si no pasa, no es por falta de méritos el señor Jovenel Moïse, que la investigación que el Parlamento hizo sobre el fraude de Petrocaribe ciertamente está vinculado directamente a este desfalco de los recursos de este programa que Venezuela impulsó, no solamente en Haití, sino en muchos países, y que le dio al gobierno haitiano el respiro, igual que a muchos otros países de regímenes débiles, pero como parte de una estrategia regional venezolana para neutralizar las presiones que desde los Estados Unidos se ejercían en los organismos regionales, y al mismo tiempo integrar muchos de estos países en organismos patrocinados por el chavismo, de los cuales República Dominicana se involucró también. Pues necesitan 80 votos y no parece que lo vayan a reunir, porque muchos de estos diputados dicen, bueno, es que si también destituimos al presidente, entonces va a haber un caos aún mayor. Alguien tiene que ejercer las funciones de gobierno. La acusación que se plantea en la Cámara de Diputados es de alta traición, una acusación fuerte, y obviamente esto está agravando aún más. Hay que ver qué va a pasar de todas maneras. El GURDE sigue en declive,
ha perdido más de un 30% de su valor cambiario frente al dólar estadounidense. Esto a nosotros obviamente nos afecta porque aunque una parte importante de los recursos que Haití recibe son de las remesas que los haitianos de la diáspora envían a sus familiares en Haití, lo cierto es que hay un estancamiento absoluto de toda la actividad comercial y productiva y eso está impactando el intercambio de bienes comerciales con la República Dominicana. En las aduanas fronterizas de la República Dominicana, los comerciantes pues han sufrido una merma en el despacho de las mercancías. Están ahora mismo en calma nuestra frontera, pero aún así no debe el Ministerio de Defensa de descuidarse. Uno espera que ellos le estén dando seguimiento a estos nuevos elementos de inestabilidad que se están presentando allí. Y por lo tanto, para la semana que viene, puede que se intensifiquen. Hay otras imágenes, creo que las mandé una imagen, también de una información esta es de antes de ayer, protestas, miren, esa imagen, déjenme la frisada ahí. Esto es de uno de los medios noticiosos del internet y reseña estas protestas que se están haciendo. Ese es el miércoles. Son los empleados de la Dirección Departamental Oeste de Haití y ellos llegaron incluso a bloquear la vía de comunicación terrestre que hay entre Puerto Príncipe y otros sectores importantes. Ellos exigen, les deben 24 meses de salario a los empleados públicos de la Dirección Departamental Oeste. Y esa avenida que ellos bloquearon, no se podía caminar por ahí, interrumpió totalmente el tránsito, es la que une, como dije, Puerto Príncipe con Petionville. ¿Qué pasa? Haití, con producto de esta situación de marasmo, podemos bajar aquí ya otra vez, de esta situación de marasmo, de esta crisis gubernamental, las renuncias de los primeros ministros, la no ratificación de otros propuestos, cuarto candidato a primer ministro que todavía no termina de ser ratificado, que se espera que sea ratificado, no lo fue esta semana. Nosotros el viernes pasado dijimos, bueno, posiblemente lo ratifique, pero pasó la semana y no lo ratificaron. Pues ellos están trabajando con la ley de presupuesto del 2017-2018. No han podido ni siquiera conocer una ley de presupuesto, no hay una ley de finanzas allí. Y el déficit, la semana pasada, el viernes pasado, al cierre del programa, le llamamos la atención a las autoridades dominicanas a fin de que a sus homólogos, a sus interlocutores haitianos, tratasen de darle por lo menos un apoyo de tipo político para que el régimen no termine de colapsar. Y lo hacíamos esa recomendación porque dos economistas muy prestigiosos haitianos sugerían que para paliar ese déficit presupuestario, lo que ellos sugerían al gobierno haitiano de Moïse era el aumento la eliminación del subsidio de los combustibles. Y con el aumento subsiguiente de los precios de combustible, para con esas recaudaciones tratar de pagar a estos empleados que están en huelga y esta situación de desmadre, que el gobierno se sostuviera en vista de que está en las vísperas de un colapso económico. En la víspera no, está en un colapso económico que va sencillamente ya a hacer caer por su propia imposibilidad de gestión al gobierno. Y ellos decían, bueno, que se suba, porque eso ya se hizo. Nosotros le decíamos al gobierno, con el mayor respeto que se merecen esos economistas, que eso ya lo hizo el gobierno haitiano. Y eso generó una crisis, una verdadera poblada que arrasó el poco comercio haitiano y las pocas industrias. Sí, eso genera un espero que el haitiano no protesta como el dominicano. El dominicano ha aprendido
perdón, que la destrucción de propiedad pública no resuelve ningún problema. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un problema de apagones y tú te dedicas a derribar los postes del tendido eléctrico, entonces la luz no la vas a tener nunca. Si tú tienes un problema de transporte, porque subieron las tarifas de X servicio de transporte, qué sé yo, el metro, y te dedicas a destruir los rieles del metro, entonces no tienes metro de ninguna manera. Si tú tienes un problema de que hay un alto costo de la vida y tú te dedicas a incendiar todos los establecimientos que expenden alimentos, entonces, bueno, ¿dónde vas a adquirir los alimentos? O sea, es una cosa que no tiene sentido, la destrucción de propiedad pública, pero eso lo ha aprendido con el tiempo el dominicano menos educado. Es decir, ya la cultura política del dominicano más ignorante es muchísimo menos atávica que la que tiene el promedio de la población haitiana, que actúa de una manera primitiva. Y obviamente, si esto que recomiendan vuelve y se repite, entonces no solamente va a haber recaudaciones, es que sencillamente la situación de caos va a ser mayor. Porque además de todo, toda esta situación de déficit presupuestario y esta disfuncionalidad gubernamental no es culpa de los pobres, es que es culpa de la clase política, es culpa de quienes sumieron a Haití en una mayor crisis. Ese experimento perverso que se hizo allí imponiendo un gobierno luego del cataclismo del 2010, del sismo, que impuso un gobierno sin base política para canibalizar los recursos de la caridad internacional, de la ayuda humanitaria. Culpa de todo esto la tienen los Clinton y toda esa miríada de ONGs que se dedicaron a expoliar miles de millones de dólares en donaciones y en programas de ayuda humanitaria. Culpa de lo que está pasando allí lo tiene la comunidad internacional, que se dedicó también al dispendio de los recursos. Culpa de eso también lo tienen los organismos humanitarios como Oxfam, como la MINUSTAH, la cantidad de violaciones sexuales, de abusos sexuales, la contaminación con una epidemia de cólera, todo eso no es culpa de esos infelices haitianos, que son la clase más baja, la que ha sido siempre la que termina pagando los platos rotos, que no tiene otra manera, dentro de su ignorancia, de su actitud cercana al salvajismo, un país que está en el nivel más primitivo del desarrollo político, que destruir cosas. Y esa fascinación por el incendio y el fuego, que es lo mismo que pasó cuando los esclavos negros se rebelaron contra sus amos blancos franceses y se dedicaron no solamente a pasarlos a cuchillo, pasar a cuchillo todo aquel, aunque no fuera francés, que tuviera un color de piel distinto, que fue lo que pasó aquí, cuando esas huestes haitianas pasaron a la parte oriental de la isla y masacraron cientos de niños y de mujeres en Moca, en Santiago, lo cual ha generado este temor histórico y estas diferencias terribles, un pesadísimo fardo histórico que siempre se anida en el subconsciente. Y estas grandes desconfianzas que ha generado en uno y otro lado más toda la explotación de ese pasado por parte de aquellos que quieren derivar en la República Dominicana una supuesta culpa de la situación haitiana. De manera que, por ejemplo, se estima que si República Dominicana, en la visión equivocada, fantasiosa de estos pro-haitianos, ¿verdad? Esta gente tan filo-haitiana, dice, bueno, que la República Dominicana ha crecido gracias al aporte de los haitianos a la República Dominicana. De hecho, el Instituto Nacional de Migración vive promoviendo actividades en las que una serie de especialistas, y saben las reseñas en los medios de comunicación dominicanos, señalan que el crecimiento económico de la República Dominicana
se debe a los haitianos. Entonces uno se pregunta, bueno, si República Dominicana ha logrado algún desarrollo por los haitianos, ¿por qué Haití no se desarrolla? Es una cosa que no tiene ni lógica ni sentido, pero que parte de una distorsión que ha generado esa situación insular. La migración masiva genera una masa proletaria que es capaz de aceptar las condiciones más duras de trabajo, los salarios más bajos, y ese dumping salarial lo que genera es una acumulación originaria en manos de quienes, pues no, de los capitalistas, de los empresarios que se lucran de eso. Y por eso ustedes siempre ven de la mano a los sectores empresariales, a estos comunicadores y a estos sectores, entre comillas, progresistas, que no enfocan el asunto por donde debe enfocarse, sino que sencillamente crean un expediente absolutamente desquiciado, distorsionado, en el que de alguna manera República Dominicana es la culpable de eso, y no es culpable la República Dominicana, es culpable una pequeña clase explotadora que explota aquí la miseria de esos infelices y que en Haití hace otro tanto también su oligarquía. Y tenemos unos sectores políticos que son la expresión de esta forma equivocada de desarrollo, porque es una forma equivocada porque genera un nivel de inequidad y de falta de distribución justa de la riqueza, que hace que los dominicanos pobres entonces tengan que competir con los más pobres inmigrantes que llegan aquí. Y ese desastre migratorio genera toda una economía de mafias que manejan recursos billonarios en Haití y en la República Dominicana. En esta semana, y me encantaría que, no sé con cuál de las cámaras, director, con esta, el Listín Diario trajo una serie de reportajes muy interesantes. Esta salió en la edición del Listín Diario de hace ya un par de días. Específicamente salió el miércoles. Y la imagen que figura ahí, con la que se ilustra el reportaje, pues incluso vamos a ver si podemos enfocar esta coronel. La coronel Francia Hernández es la encargada de investigaciones de trata y tráfico de personas de la Policía Nacional. Señala algo, dice que un cártel haitiano domina el tráfico ilegal de migrantes. Y eso es cierto, pero atención, y esto es algo que está muy bien que el Listín se haya hecho eco de esto, porque es que en el país se estuvo celebrando un evento, una conferencia regional sobre trata de personas, y a propósito de ello, incluso ese mismo día que se inició, condenaron un señor que tiene un establecimiento donde tenía mujeres bailando, y lo condenaron creo que a 6 o 7 años. Pero atención, el enfoque que da la autoridad dominicana durante la celebración de este evento es de que el tema de la migración de haitianos no se vio hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces yo voy a pedirle, por favor, Teófilo, a nuestro director de piso, le envié al máster un enlace de Univisión. ¿Por qué nosotros queremos articularnos con estas autoridades dominicanas con esta visión? Porque ciertamente a los norteamericanos ni a los organismos regionales le interesa la migración de los haitianos a la República Dominicana. A ellos lo que les interesa es que República Dominicana absorba esa migración para que no llegue allá a los Estados Unidos. Entonces vamos a poner un fragmento, este pedacito de la página de internet de Univisión, y vean esto. Adelante. Ayúdame con mi hijo, está enfermo, tiene hijo 2 años, 1 año 2 meses, ayuda por favor. ¿De dónde vienes? Ayúdame. ¿De dónde eres? De Haití, ayúdame por favor, ayúdame, justicia, por favor, justicia, mi hijo está enfermo, ayuda.
Bien, pues ya han visto, son los gritos desesperados. Bien, ese reportaje, que está muy bien, señala una situación que está aconteciendo en Tijuana. Las autoridades migratorias y fronterizas de los Estados Unidos están imponiendo mayores restricciones para el tráfico de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que un núcleo considerable de estos migrantes, que los traficantes de seres humanos están llevando a través de Centroamérica, provienen de la isla de Santo Domingo, precisamente de Haití. Entonces, una gran cantidad de estos infelices los llevan a Centroamérica y en estos convoyes de infelices llegan allí con sus niños y entonces en el Cañón del Alacrán en Tijuana pues hacen este reportaje. Esa mafia en Tijuana paga miles de dólares a las madres haitianas para cruzar con sus hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos insisten en que incluso que las madres presten a los hijos porque son una especie de caballo de Troya, como hay una situación ahí de que no se pueden separar las madres de los hijos, pues se llevan a los niños y se los enganchan a otras mujeres y a otras familias que no son sus reales familiares. Les alquilan los muchachos. Similar a lo que tenemos aquí en las esquinas dominicanas con los alquileres de los infantes de brazos, para pedir en las esquinas. Entonces, es una situación terrible. Ofrecen entre 366 y 523 dólares a las mujeres solteras o con hijos para que se fueran con ellos. Y los tienen ahí, entonces, retenidos. La autoridad migratoria y fronteriza norteamericana los tiene, no deja pasar, no los deja pasar. A los que andan, a las mujeres y los hombres solos, no les permiten el paso. Entonces, ahí es el negocio con esos niños. Entonces, ¿qué ocurre? Volvamos aquí al piso. Eso le está costando a los Estados Unidos, primero, una presión muy grande dentro de las interior. Los grupos de derechos humanos, las organizaciones que están muy bien estructuradas ya, muy bien coordinadas, que cuentan con recursos, que abogan por los derechos de los migrantes, presionan sus autoridades locales, a sus congresistas. Esto genera también un costo terrible en horas hombre, y en recursos materiales para procesar esa situación. De gente que no califica para ingresar, porque no califican para asilo político. Y son migrantes ilegales. Muchos de ellos no tienen ni siquiera papeles. ¿De cuánto le cuesta a los Estados Unidos de Norteamérica el manejo de esta situación? Le cuesta cientos de miles, millones de dólares. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más económico? Derivar el asunto hacia la República Dominicana para que la República Dominicana los absorba. De tal manera que menos haitianos lleguen a los Estados Unidos porque cruzan de este lado. Entonces, eso de ese cártel es que habla la coronel durante este evento que se está celebrando aquí. De ese cártel de tráfico humano, no tanto para llevarlos a la República Dominicana, es para llevarlos a los Estados Unidos a través de este corredor humano que los lleva a Puerto Rico, los llevan a otros países, a países de Centroamérica, y de ahí a pies hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales de la Hora de Consuelo, cuyo patrocinio es lo que permite la sostenibilidad de esta generosa hora que ella nos obsequia y que nos permite encontrarnos con ustedes todos los viernes. No se nos vayan, que al segmento final tenemos algunas informaciones adicionales. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en esta parte final de la Hora de Consuelo, que todos los viernes
le es cedida al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, a la que comparezco junto al doctor Armando Armenteros, quien por razones personales hoy no pudo estar con nosotros, pero siempre tratando de mantenerlos a ustedes más o menos informados y dándole seguimiento informativo a todo lo que ha circulado en la prensa dominicana y aquella que está muy dispersa, para entender el acontecer de una manera integral, insular. Y obviamente no escapan a estos enfoques que nosotros hacemos, pues las actitudes de quienes tienen las responsabilidades de funciones públicas o quienes aspiran a dirigirlas, de cara a esas políticas públicas que tienen que tomar en cuenta la situación de convivencia precaria con Haití, de la cual recibimos esa cantidad de migración tan grande. Entonces, esta semana se produjo una declaración interesante de un dirigente político de uno de los partidos, del señor Antún, y quiero tomar estas declaraciones del señor Antún como pie de amigo para la reflexión. Pues el señor Antún, eso salió el miércoles, él dijo que el país no solamente está siendo afectado por la cantidad de políticos corrompidos que dispendian los recursos públicos, sino que también el país se está perdiendo poco a poco por una ocupación pacífica de población migrante haitiana, y que eso va a romper el equilibrio demográfico en el país. Quique no está diciendo nada nuevo, es el principal dirigente del Partido Reformista, un partido que ha ido sufriendo las mismas situaciones de desgaste que acusan todas las fuerzas políticas, y que no termina de cuajar en una opción o alternativa. Pero hay que reconocer al señor Antún y al señor, que es una pena, Bisonó, que ya no es reformista, pero es de los pocos políticos que han tenido una línea muy coherente, un hombre joven, una línea muy coherente en el abordaje de ciertos temas. Y hay que reconocerles por eso que han sido muy responsables. No se están haciendo los graciosos con sectores externos, no andan con ambigüedades cuando tocan estos temas sobre la situación migratoria y las relaciones con Haití. Tampoco en el caso de Bisonó, cuando tocan el tema de la política de género, el tema LGBT. Es decir, es gente que está muy clara con respecto, y es una verdadera pena, por lo tanto, que solamente ellos estén marcando una diferencia, porque la tendencia de los políticos es no hablar de estos temas. Entonces, para ellos el reconocimiento del comité de que eso es lo que deben hacer e imitar los demás políticos. Y entonces, ¿por qué queremos tomar como pie de amigo las declaraciones del señor Antún y otras que en la misma dirección dice el señor Bisonó? Primero, porque efectivamente el país no ha alcanzado los niveles de desarrollo deseados y que debimos ya haber satisfecho, precisamente por el dispendio, el mal manejo de los recursos públicos. Tenemos un torneo electoral que se avecina, ya la Junta Central Electoral le ha dicho al país cuánto nos va a costar en el nuevo presupuesto del año que viene las elecciones. La Junta ha solicitado 16.000 millones y tantos de pesos. Obviamente el sistema político dominicano nos está saliendo muy caro. ¿Cuánto nos están costando los partidos políticos? ¿Cuánto nos están costando estos congresistas, estos senadores, estos ediles, estos alcaldes, cuya matriz es un sistema político como el que tenemos en el sistema de partido? No solamente nos cuesta mucho organizar las elecciones, nos cuesta más caro todavía cuando esa gente por la cual tenemos que votar va a las funciones públicas. Entonces,
el comité llama la atención a todo el espectro político y a la ciudadanía de los desafíos que nosotros vamos a afrontar una vez más. Ese dinero proviene de los impuestos que pagamos todos. Cada vez que usted echa un galón de combustible, averigüe cuánto es que usted tiene que pagar de impuestos. Cada vez que usted compra una tarjeta de llamada, o sea, no hay actividad, bien o servicio en la cual usted no está pagando impuestos. Entonces ese dinero se nos va en eso. Entonces el señor Antún está hablando de un problema nacional, lo hace bisonó. Pero ciertamente estas fuerzas políticas no tienen expectativas reales de acceder a las posiciones principales de poder. O sea, no quiero menospreciar al señor Antún, pero no se le percibe, por lo menos en los resultados de las encuestas, como un candidato con reales perspectivas, o precandidato con reales perspectivas de acceder a la primera magistratura. Entonces, bueno, una persona con esa visión del problema migratorio, como él, no llegará al Palacio. El señor Bisonó ahora mismo ni siquiera está en un partido. Bien, pero entonces te vas a las aceras de aquellas fuerzas políticas en donde más gente va y les apoya. En el partido de gobierno, que está ahora fragmentado en dos grupos, nadie está hablando de eso. Ni el que estaba, que aspira a regresar, ni la gente que le acompaña. Que ya estuvieron. El presidente Fernández duró 7 años sin dotar al país de un reglamento de aplicación de la ley de migración. Y en el año final, un año antes de entregar el poder, entonces, más como un pago de una factura política, de agradecimiento político a la Fuerza Nacional Progresista, le entregó la Dirección General de Migración. Ahí estuvo José Ricardo Taveras, que le pidió al comité, a miembros del comité, que le echáramos una mano. Y ese reglamento de aplicación de la ley de migración, que finalmente se aprobó, que los redactamos en el comité. De hecho, los juristas que trabajamos ahí, prácticamente hicimos ese trabajo por un valor simbólico. Y entonces lo convierten en decreto. Nosotros no trabajamos para el Estado, no somos funcionarios. Y nos pidió el señor Taveras que también le hiciéramos un plan de regularización, y se lo hicimos. ¿Sabe una cosa? El presidente Fernández lo dejó sobre la mesa. Y cuando el presidente Medina llegó, lo que hizo fue un desastre. De 7 años más han pasado. Y el desmadre más grande migratorio se ha dado en la gestión del señor Medina. Entonces ya vimos lo que pasó en el gobierno de Leonel Fernández y ya vimos lo que ha pasado en el gobierno Medina. Al presidente Medina, Danilo Medina, le queda 1 año. Y él prometió hacer lo que nunca se había hecho y efectivamente cumplió. Llenó el país de haitianos. Él cumplió ahí. Le queda 1 año. ¿Puede corregir lo que está mal, señor Medina? Presidente Medina, Danilo Medina, puede. Entonces están inaugurando muchos nuevos puestos de control fronterizo. Felicitamos el que se inauguró en Enriquillo, estupendo. Pero durante toda esta semana hemos recibido reportajes de que han aumentado la cantidad de parturientas, que la traen directo. Entonces, ese cártel que menciona en este evento, de trata de migrantes, está pasando por esos controles. Entonces, cuando vimos que se habían inaugurado nuevos mecanismos de control fronterizo, nuevos puestos más efectivos, muchos drones, muchos vehículos, pero ha aumentado y los hospitales siguen llenos de parturientas. Entonces, ¿por dónde están pasando? ¿Por dónde están pasando? Y la sangre nueva no habla de eso. El señor Gonzalo Castillo es el último, no habla de eso. En la oposición ya sabemos también, el señor Abinader, cuál es su posición.
Su posición es en contra de la sentencia 168. Entonces, nosotros queremos llamarle a a esa dirigencia política que se ocupe de esos temas. Y a ustedes pedirle que nos sigan obsequiando la fidelidad de su sintonía todos los viernes. El espacio ha llegado a su fin. Y que el lunes acompañen a doña Consuelo Desparadel en esta hora de consuelo. Y le deseamos a todos ustedes que tengan un feliz fin de semana.